Vamos. Hola a todos, soy Abraham García, ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos, aquí os dejo el link aquí debajo y este es nuestro ratito de Torah con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo estás, Abraham? Todo bien, Baruch Hashem. Bueno, muy lindo de estar contigo, siguiendo nuestro estudio siempre de la perashá de la semana, profundizando. Eh, Me pongo contento, a veces la gente escribe debajo de la clase, oh, nos gusta mucho tu clase con Abraham. Ah, Así que, bueno, hay que parece seguir. que está bien. Estamos tratando de hacer lo correcto de enseñar, porque para eso estamos, para estudiar juntos, es lo que estamos haciendo. Y para seguir aprendiendo. Bueno, pues este sábado no hay Perasha como normal porque tenemos Yom Kippur, ¿no, Raf? Ah, El tema esta semana vamos a leer lo que tiene que ver con Yom Kippur. no. O sea, como sabemos, ¿no? Siempre leemos la perashá de la semana. La Torah está dividida según toda la Torah está dividida según lo que leemos en cada semana y así vamos cumpliendo, leemos toda la Torah. Pero cuando llegan las fiestas, siempre se lee algo que tiene que ver con las fiestas. A veces esa fiesta te cae martes o miércoles. Bueno, entonces vamos a leer ese martes o ese miércoles el tema de esa fiesta. Puede ser que ese tema en la Torah ya se leyó antes o después, o se va a leer después, pero lo leemos de nuevo porque será el tema de la fiesta. Este año cae Kippur en Shabbat. Entonces, ¿qué vamos a leer en el Shabbat? El tema de Yom Kippur. O sea, la perashá que se leería en Yom Kippur. Que es un texto del libro de Levítico, de Baikra, que nosotros ya lo pasamos, porque nosotros estamos llegando ya al final de la Torá. Pero este texto se leyó en Baikra, exactamente para allá a Jaremot. A Jaremot era a Jaremot, luego de la muerte de los hijos de Aarón, ¿sí te acordás? Y Después por de eso la empezaba así la peralla. Luego de la muerte de los hijos de Aarón, y ahí Dios le dice a Aarón a Cohen todo lo que tiene que ver con el servicio del templo en Yom Kippur, el día de perdón. Y ese es el tema nuestro. Entonces lo que vamos a estudiar es exactamente eso, es una porción de la perashá de Ajaremot que habla de todo lo que se hacía en el templo en Yom Kippur, el día de perdón, eh, y eso es lo que vamos a profundizar. ¿Está bien? Ya, pues vamos con Yom Kippur. Muy bien. Entonces vamos directamente a las preguntas que queremos analizar. De nuevo, como expliqué recién, esto es finalizando luego de la muerte de los hijos de Aarón. Preguntas de la clase. ¿Está bien? Vamos con la pregunta. ¿Por qué la Torah nos prescribe todo lo relacionado con el día de Yom Kippur justo en este contexto de la muerte de los hijos de Aarón? O sea, como que, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué la Torah lo quiso poner ahí? Podía haberlo puesto en cualquier lado, ¿no? O sea, en el libro Levítico dice, bueno, y Dios le dijo a Aarón, así harán en el templo, pero justo después de la muerte de los hijos, ¿para qué tiene que aparecer ese tema? Como que hay alguna relación. ¿Qué relación hay entre el servicio de Yom Kippur con la muerte de los hijos de Aarón? ¿Qué relación hay entre el servicio del día de Yom Kippur con la prescripción de que no puede entrar el sacerdote en todo momento al santuario? También, cuando nos va a explicar todo lo que hay que hacer en Yom Kippur, dice, y el Cohen no entrará en todo momento. ¿Por qué me tiene que decir que no entra? O sea, eso de que el Cohen no puede entrar en todo momento al santuario es una misma para siempre. Es otra prohibición. Yo sé que en Yom Kippur sí va a entrar, bueno, pero hay que ver por qué lo puso junto, ¿no? ¿Por qué debe tener una vestimenta especial para este servicio? ¿Por qué no lo hace con las vestimentas del sumo sacerdote de todos los días? ¿Por qué para Yom Kippur hay que tener una vestimenta especial? El otro día me preguntaban por qué los ashkenazim acostumbran a poner un delantal blanco, ¿viste? En Yom Kippur. Es una costumbre ashkenazí. ¿Por qué debe realizar una serie de ofrendas especiales? ¿Y por qué debe sacrificarlos de una manera especial? O sea que en Yom Kippur hay bastantes cambios, bastantes diferencias. ¿Por qué deben traer dos corderos y uno de ellos, dice, es enviado a Azazel? ¿Qué es Azazel? Sí, medio raro todo eso. ¿A quién? Alguien que podría pensar, Azazel es otra cosa, otra fuerza. No, Dios es único y hay un Dios solo. ¿Qué quiere decir Azazel? Vamos a ver la literalidad de la palabra. ¿Por qué hay que poner los dos juntos, los dos animalitos, echar suertes y enviar a uno a Azazel? O sea, uno se sacrificaba en el templo y otro se lo enviaba. Sería más fácil directamente determinar desde el principio, uno para Azazel, otro ofrecerlo a Dios, sin tener que echar suerte. ¿Por qué tenían que echar suerte y definir qué animalito iba para dónde?
¿Por qué se debe enviar un azazel? Esto es algo muy raro. ¿Qué significa? ¿Por qué el sacerdote debe entrar a la parte más sagrada del santuario? Ofreciendo incienso. Entra, y en el momento que entra tiene que poner incienso. ¿Por qué? Y salpicando con la sangre del cordero ofrendado en la cortina. ¿Qué representa ese salpicado? ¿Por qué todo esto lo debe hacer estando a solas el sumo sacerdote sin que nadie lo acompañe? Estaba prohibido que alguien vaya con él. Él iba solo. ¿Por qué así? ¿Por qué la Torá especifica que en ese día, el día séptimo del mes séptimo, no, perdón, el día décimo del mes séptimo, serán expiados de todos los pecados? O sea, la Torá recalca, es un día muy especial. En ese día serán expiados de todas las transgresiones que tienen. ¡Wow! Por eso el famoso día del perdón. ¿Por qué la Torá prescribe que en ese día todo el pueblo debe teanú et nafshotehem, dice en hebreo, afligir sus almas? ¿Qué quiere decir afligir sus almas? ¿En qué sentido? O sea, vamos a ver qué dice la Torá oral, ¿no? Al respecto. ¿Por qué en este día están prohibidas hacer ciertas labores, igual que en Shabbat? En Yom Kippur, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo prender la luz, no puedo andar en auto. Bueno, entiendo que es el día del perdón, que tengo que ayunar. Está bien, tengo que ayunar. Pero ¿por qué las mismas provisiones que Shabbat? ¿Por qué antecede la prescripción de afligir sus almas antes que las labores prohibidas de ese día? O sea, por un lado, afligir el alma, que va a tener que ver con ayunar, y por otro lado, no hacer labores prohibidas. ¿Por qué en este orden? ¿Qué diferencia hay entre la palabra lejaper, que significa expiar, y la palabra letaer, que significa purificarse? ¿Por qué no menciona nada acerca del concepto de arrepentimiento por lo que hicimos mal? Mira, lo principal en todo esto, que sería el servicio en Kippur, y se van a expiar todos los pecados, y que diga el versículo, ¿no? Y te arrepentirás de todo lo que hiciste mal. Es lo principal, ¿no? Ahora, justo el pasuk más importante que yo espero leer ahí, no figura. Rarísimo. O sea, todo el tema es el arrepentimiento de corazón, es lo que siempre enseñamos en Yom Kippur. ¿Cómo termina esa peralla? Dice, diciendo, delante de Dios se purificarán. Aparentemente esto está de más, ya lo dijo antes. Entonces, ¿qué nos viene a agregar? Como que viene, habla de nuevo de la purificación, al final dice, delante de Dios. ¿Qué viene a decir? Y otra palabra que se utiliza mucho para definir el día del perdón, ¿cómo fue llamado? Shabbat, Shabbatón. ¿Qué significa Shabbat? Shabbatón. Algún día lo tocamos en alguna peralla. Muy bien. Bueno, tenemos muchas preguntas. ¿Está bien? Pero el tema central es todo lo que sucede en el texto que habla de lo que se hace en el templo. Es verdad que hoy en día no tenemos el templo todavía. Les trata ya que pronto tengamos el tercer templo. Hoy en día nos queda lo que nos queda fuera, que se hace en Yom Kippur, a pesar de no tener el templo. Pero nosotros vamos a analizar cómo era todo cuando teníamos el templo y cómo todo esto ayuda al perdón, ¿no? Y Raf, luego se queda un poquito de rato, ¿vale? Vamos a ver, porque ya la que tenemos es muy larga, pero si pudiese resumir brevemente las partes del servicio de Yom Kippur, porque es... Bueno, vamos a ver si podemos, porque es medio técnico, ¿no? Primero el Cohen se pone esta vestimenta, No, hacen al correr. Está bien, no, vamos a ver si podemos en general. no ¿Está tanto bien? eso, no tanto eso, Raf, del Cohen, sino del servicio en la sinagoga, el que hacemos. O sea, primero hacemos por la tarde tal, Ah, pero lo que hacemos rápido. hoy en día. Está perfecto, Eso, perfecto. exactamente, porque la gente muchas veces se va al servicio de Yom Kippur y nos pasamos horas y horas con el Bien. Maxor. Bueno, vamos a ver si Dios quiere, si tenemos tiempo, viene una clase mucho, vamos a profundizar mucho, si al final resumimos y decimos los puntos centrales. Perfecto. Correcto. Vamos, Vamos. empecemos a contestar. Respuestas. Es muy importante analizar este texto porque normalmente no le prestamos atención. Solamente el día de Yom Kippur, cuando lo leemos en la sinagoga, le dedicamos unos minutos a este texto, sin darnos cuenta que debemos tenerlo presente previamente al día de Kippur, justamente para poder prepararnos mejor
para este día. Digamos que es lo que estamos haciendo ahora, entra perfecto, porque nosotros estamos analizando lo que dice la Torah sobre Kippur y vamos a llegar a Kippur si Dios quiere más preparados. Perfecto. Lo primero que debemos prestar atención es que la Torah es denominado Yom Akipurim. ¿Está bien? No dice Yom Acapará en singular, sino que lo dice en plural. Yom Akipurim se traduciría como día de las expiaciones. Así está escrito. También es interesante porque en plural. Día de las expiaciones. La Torá describe toda la función de sacerdote en el día de Yom Kippur en 34 versículos. Capítulo 16, para allá a Jaremot, del versículo 1 al versículo 34. En los primeros 3 versículos es una introducción a las actividades que debe realizar el sacerdote en el día de Kippur. Introducción. Luego nos dice que las ropas deben ser completamente de lino y de color blanco y también debe bañarse. Enseguida nos dice que debe destinar los animales que serán ofrecidos este día. Después de esto debe espiar el sacerdote por él y por su familia, y luego debe espiar por él en particular en su carácter de Cohen y por todos los Coanim en general. O sea, veo que primero empezó por su familia, después por todos los Coanim. Sin embargo, no nos dice sobre qué cosa debe espiar ni cómo se hace la expiación. Me dice debe espiar, pero no entiendo de qué. Para esclarecer este tema, debemos prestar atención a 2 versículos. En el 16:10, donde nos relata la orden de hacerlo. Dice así: deben espiar sobre el cordero que recayó la suerte para Sacel. Pasuk 1. En el 21 dice, cuando nos relata cómo ejecutó lo que les prescribió, o sea, en el versículo 10 dice lo que tiene que hacer. Y en el versículo 21 es donde lo hizo. En el versículo 10 no tenés tanta información, pero voy a leer el versículo 21 y me explica lo que quiso decir. Está bien, en el versículo 10 dijo, debe espiar sobre el cordero. Entonces yo digo, bueno, ¿qué? Bueno, está bien, vamos al pasuk 21. En el 21 dice, pondrá sus manos sobre el cordero y confesará sus pecados y luego lo enviará. Ahí está. Ahí dijo espiará y no me dijo qué. Y acá dice confesará sus pecados. No, dice qué es lo que hizo. Confesó los pecados. Entonces yo entiendo que confesar los pecados es la manera de espiar. O sea, es que si yo no digo en qué me equivoqué y de qué me arrepiento, no funciona la expiación. Está buena la acotación. De estos 2 versículos vemos que la manera en que se hace la expiación es confesando, reconociendo los pecados que hizo. De nuevo, no es al rabino ni a una persona, es directamente a Dios. Nos confesamos a Dios, obvio que Dios sabe todo, pero Dios quiere que nosotros lo digamos. Al decirlo lo tengo mucho más claro, y al tenerlo más claro, recapacito y me arrepiento de corazón. O sea, digo en qué me equivoqué y digo de qué me arrepiento y si Dios quiere nunca más lo voy a hacer. Esa es la idea. O sea, que espiar entiendo que tiene que ver con hacer el vidui en hebreo, Esto en es la la confesión. pregunta. O sea que Ahí esa es acá la es lo más importancia. importante, que no es un Pues, tema opus copus o mágico, espiará, hice el corbán y ya está. Pará, ¿qué hiciste? ¿Qué? No, tenés que decir exacto los pecados que hiciste. Es verdad que es a través del corbán y el sacrificio. Lo más importante es la teshuvá, el arrepentimiento de corazón. ¿Qué relación hay entre la expiación con la confesión de los pecados? Porque ¿no? En un versículo dijo espiará, y en otro versículo dijo confesó los pecados. Aprendí que eso es esto. Pero ¿qué relación en las palabras en hebreo, no? El término hebreo kapará proviene de lejaper, que quiere decir cubrir. ¿Te acordás cómo se llamaba lo que cubría el arca? El arca de los 10 mandamientos. Que está, el arca, no, estaban las tablas de los 10 mandamientos. Estaban dentro del arca. ¿Y cómo se llamaba la tapa? Caporet. Caporet. Caporet, capará. ¿Qué es el caporet? Lo que tapa, la capa, lo que lo tapa. La No, pregunta es, capa, no, capa, se me fue en español la capa. la, pre- la, pre- La tapa, la tapa. la pregunta es, ¿esto también viene de la misma? ¿Kippá? ¿De la misma raíz? No, no, no creo, no. Porque tiene que tener Casperresh, Ah, Capore. Tiene 3, la etimología son 3 letras. ¿Está bien? Eh,
Bueno, interesante, porque la equipa que descubre, te cubre Cubre la la cara. cabeza. Mm. Habría que ver, a verdad que me falta la tercera letra de la etimología, pero puede ser, a veces hay temas de 3 letras o 2 letras que tienen la misma raíz. El término hebreo capará proviene del lejaper, que quiere decir cubrir. Prueba de esto es que la tapa del arca de la alianza se la denomina caporet. ¿Por qué? Porque cubre el arca. Cuando cubrimos algo, la pregunta es que tiene que ver hacer capará, espiar, con confesarlo. Cuando cubrimos algo, es como que lo tapamos, lo ocultamos. No es que lo oculto y no lo hice. Quiero decir, quiero que desaparezca, como que no esté más. Eso es espiar, no el pecado. Quiero que el pecado desaparezca, como que no está. Obviamente, no nos estamos refiriendo a esconder el pecado, por seguiría estando allí. Ante Dios, nada se puede ocultar. Entonces, lejaper et avon quiere decir cubrir el pecado, volver a la situación que estaba antes de haber pecado. O sea, borrarlo, como si fuera que no ocurrió. ¿Está bien? Ese sería el tema del lejaper. Lejaper, una transgresión, significaría volver al estado anterior en el cual estabas limpio. Grandioso, ¿no? Que Dios nos da esa capacidad, porque Dios podría decir, no, del momento que pecaste, ya pecaste. No puede desaparecer. Mm. Entonces la Torah dice, para, si te arrepentís de corazón, si reconoces el error, te arrepentís de corazón y te propones no hacerlo más, yo veo como que eso no existió. Es grandioso, ¿no? Es el perdón. Como si fuera que no ocurrió. Ahora se entiende por qué al confesar el pecado, está espiando por el pecado. Porque lo que estoy haciendo es haciendo teshuvá. La confesión es en palabras lo que está pasando dentro mío. Eso es la confesión. ¿Está bien? De nuevo, reconocer el error, arrepentirme y proponerme no volver a hacerlo nunca más. Luego analizaremos más profundamente este concepto. Hasta ahora los pasos que hemos visto que realiza el sacerdote en este día son: se viste las ropas especiales, se baña, prepara las ofrendas y confiesa sus pecados sobre las ofrendas. Luego entra en la parte más sagrada del templo, versículo 12, y esto debe hacerlo con el incienso en su mano. La Torá nos dice que es para que la nube que genera el humo del incienso cubra el arca, y entonces el Cohen no muera. Pero ¿por qué si no tengo esa nube que me cubre el arca tendría que morir el Cohen? Es decir, para que no vea el arca. O sea, lo que está haciendo esta nubecita del incienso es ocultar, entre comillas, ¿no?, la presencia divina. O sea, obvio que a Dios no se lo puede ver, pero como él está entrando en el lugar más sagrado, como que él quiere ver, quiere ver, quiere ver. Y lo que tiene que mantener es la distancia y el temor. Eso hace la nube, un temor reverencial. Es parecido, en el monte Sinaí, ¿te acordás que estaba todo lleno de nubes? También. Y después estaba el fuego arriba. Y cuando nosotros vimos que Moshe subía, como que lo vimos a Moshe entrar en la nube. Es parecida. Este es el motivo por el cual debe entrar con el incienso, para no ver. Tal como Moshe, con la zarza ardiente. ¿Qué hizo a principio cuando Dios se le reveló a Moshe? Cubrió su rostro. Vos ves que es la misma idea. Cubre su rostro para no ver. Lo mismo ocurre en el monte Sinaí, que mientras la cima del monte estaba ardiendo, porque la presencia divina se posó en él, la base del mundo estaba rodeada por una nube que ocultaba el fuego. Como que el fuego representaba a Dios, más obvio todo es representativo, y la nube que oculta. Es por eso que justo, entonces ahora podemos contestar por qué lo dice y se lo dijo a Aarón después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Con qué tiene que ver la muerte de los hijos de Aarón con todo este tema? Claro que tiene que ver. Si nos acordamos cuál fue el pecado de los hijos de Aarón, Ah, claro, se levantaron y se que pusieron. ellos no guardaron la distancia. Ah, Ellos quisieron ver demasiado. Entra justo con el tema. Está claro por qué la Torá lo puso junto. Es por eso que justo antes de decirnos esto, nos cuenta que los hijos de Aarón habían muerto, pues ellos, tal como explicamos antes, no guardaron la distancia, ya sea cuando subieron al monte Sinaí, que dice que vieron a Dios, obvio que a Dios se lo puede ver, que fue la primera, como cuando ofrecieron algo que Dios no había ordenado, cuando ofrecieron el incienso que Dios no les ordenó. Justamente para que el sacerdote no actúe de esta manera, nos dice, y esto se lo dijo Aarón luego de la muerte de los hijos, sino que sea extremadamente cuidadoso
y guarde mucha distancia. Si debe guardar mucha distancia y no ver, entonces cabe preguntar cuál es el motivo por el cual debe entrar. ¿Sabes qué? Digamos que siempre guarde la distancia y que no entre directamente. Ah, Sin embargo, queremos que entre, ¿no? Es verdad que es una vez al año, en el lugar más santo. Sería mejor no entrar, sería mejor a lo mejor no entrar del todo. Vamos a contestar. Cuando la Torá dice que se debe espiar por el santuario, se refiere a espiar por todos aquellos detalles que no se han tenido en cuenta durante el servicio y que pudieron haber impurificado el santuario. Esto puede ocurrir cuando algún individuo en estado de impureza haya entrado en el santuario y de esta manera lo impurifica, o que se haya ofrecido una ofrenda que estaba impura. O sea, cuando dice espiar por el santuario se refiere a todas posibilidades que pudieron pasar en el año, que sin querer, a lo mejor alguien estaba impuro y no sabía y entró, o entró con algo que sin hacer, o algo que tenga que ver con la tevilá, o no se purificó. Pero fueron sin querer. Pero por esos pecados sin querer queremos limpiarlos. Es por eso que en el momento en que el sumo sacerdote ingresa al recinto más sagrado, dice el versículo, espiará sobre el santuario de las impurezas de los hijos de Israel, de sus transgresiones y de sus pecados. Fíjate que dice, de las impurezas de los hijos de Israel, y también dice, de sus transgresiones y de sus pecados. Es como que también está todo lo que tiene que ver con el templo, que no podemos entrar en el templo cuando queremos o cuando se nos da la gana, ¿está bien? Sin límite no, guardamos la distancia y a lo mejor si hice eso, tengo que arrepentirme porque a lo mejor entré impuro. Cuando el versículo dice impurezas de los hijos de Israel, se refiere a que alguno haya entrado en el estado de impureza. Pero también al decir impurezas de los hijos de Israel, se refiere a cuando el que hace el servicio tiene un pensamiento inadecuado. Fíjate que también es no solamente técnico de que estaba impuro, sino a lo mejor hizo el servicio, pero el pensamiento era incorrecto. Eso solamente lo sabe Dios, ¿no? Y bueno, entonces de eso también tiene que purificarse, tiene que pedir perdón. Pero el versículo sigue y dice, de sus pecados, acá se refiere a cosas más graves. Por ejemplo, que en el momento de ofrendar, piense no solamente que lo ofrenda a Dios, sino también a alguna otra fuerza o como un amuleto, ¿entendés? O sea, hay varias posibilidades de entender. De toda impureza técnicamente hablando, de toda impureza que hubo en el pensamiento, de toda impureza y de sus pecados, que a lo mejor pensó, es más grave, entonces pensó algo negativo cuando hizo el corbán. En resumen, con este servicio específico del sumo sacerdote, lo que se hace es pedir perdón a Dios por cualquier error que se haya cometido durante el servicio en el santuario. ¿Está bien? O sea que hasta ahora no encontré el pasú que dice que pido perdón por cualquier cosa que hice en el año. Hasta acá es todas las cosas que tienen que ver con el santuario. ¿Está bien? Vamos a ver si encontramos. ¿Por qué lo hace de esta manera y por qué debe entrar al recinto más sagrado para pedir perdón por esto? Cuando vamos a pedir perdón a un rey por algún acto que hicimos contra él, no le enviamos un mensaje, sino que vamos en persona y nos dirigimos a él. Así en el santuario, cuando en la misma casa de Dios hemos cometido un error, entonces nos allegamos hasta su propio trono y le pedimos perdón. Estamos contestando porque entra. ¿Entendiste? No, no alcanza solamente, porque voy en persona a pedirle perdón, como que Dios está ahí, entre comillas, ¿no? Es el lugar donde se siente la presencia divina más. No es lo mismo aquel que comete un error dentro del palacio del rey que el que lo comete fuera del palacio, en algún lugar más lejos. Acá estamos hablando de pecados que tuvieron que ver con el templo. El motivo por el cual debe estar solo el Cohen en el momento que se realiza la expiación, sin que haya nadie en el santuario con él, es porque el sumo sacerdote es el que debe tener la mente más correcta. O sea, como es el sumo sacerdote, tiene las intenciones más puras y más correctas y no hay ninguna idea falsa. Entonces, mejor que él es el representante perfecto. Para. Más clara y limpia, él debe tener la mente más correcta, más clara y limpia con respecto a Dios y la manera de servirlo. ¿Te acuerdas cuando dijimos por qué Betzalel, que era el que hizo todos los utensilios del templo, a él se le dio el punto de hacer el arca, que era el utensilio más importante? Para que sea bien claro que no hay ninguna intención, nada equivocado, 100%, 100%. Por eso él mismo se dedicó a hacer eso.
Hasta aquí la labor del sumo sacerdote era para espiar por las impurezas en el santuario y en el servicio. Luego de esto sale a la parte exterior del santuario, frente al altar, y allí va a espiar por todo el pueblo, por los pecados que hayan cometido, desde lo más leves hasta lo más graves. Esto lo hará sobre el cordero que se va a enviar a Azazel. Entonces ahora llegamos a la parte que el Cohen Gadol va a pedir perdón, no solamente por familia o por pecados que tienen que ver con el templo, sino por cualquier pecado del año. Y por eso repite el versículo. ¿Se entendió? No es repetitivo. Ahora viene algo más. Y ahora vamos a ver cómo viene la simbólica del corderito que tiene que ir a Azazel. Vamos a ver esto. ¿Cuál es el motivo por el cual se echan suertes para determinar cuál será el cordero que se envía hasta Azazel? Ahora Raf, vamos a explicar qué es Azazel. Hay que explicar qué es Azazel. Sí. Raf, ¿cordero o carnero? Buena pregunta. ¿Cuál es la mejor traducción? Habría que ver. Si dice Keves o Ail, sería carnero. Hay que fijarse bien en hebreo. ¿Está bien? No, ok. Puede ser. Puede ser que sea carnero, no cordero. Hay que ¿Qué, ver. qué ¿Está bien? versículo es, Raf? Que lo saco aquí si puedo. A ver, andate más o menos al 16, 17. 16, A ver, 17 por esa zona. de Levítico, ¿no? Capítulo 16, no, Aquí capítulo 30. ¿Qué 10, capítulo dijimos que era? Sí, 16. capítulo 16. Andá 16, 16, 16, 16. A ver, ayer me mollé. Mejor Adam lo veo el Moed, veo el Fajaper Bekodesh, al Setor, Bejaper Beado, Bead Beto, seguimos adelante, a ver. 19, 20, 18, 19, 20. Poneme todos. Voy, un segundo. Pues sigue hablando porque tarda un poquito, ¿no? Está bien, está bien. Bien, bien, Ahora vamos a ver. Igual es un tema técnico, pero déjame acordarme. no pasa nada. Para, el carnero es el macho de la oveja. No, Carnero. eh, Sí, a ver, hay ¿por qué no? cabra y hay oveja, bovino y cabra, Sí, oveja y cabra. En la pregunta es si sí, es pero la el cabra, carnero lo utilizamos para el macho de la oveja, el, en español. Bueno, car- sé, está muy en español. carnero sí es el macho de la oveja, el carnero, Sí. pero la verdad es que Entonces, ¿cuál es el macho de la cabra? Es la pregunta, el ¿no? cabrito, el cabrito, por no Cabrito. ponerlo Pará, peor. no, cordero sería hijito de la vaca, ¿no? No, cordero es hijito de la oveja, De la el, oveja. el Ah, ternero de entendés. la vaca. Bueno, dejémoslo. Sí, vamos a dejar Después la investigamos carnicería. más. A ver si, Sí, porque a ver si ha el salido por tema aquí en más hebreo, barato. en español. Bueno, vamos a ver. El motivo, ¿por qué se echa suerte? El motivo es para demostrar que es Dios el que define sobre cuál de los dos animalitos se va a hacer la expiación. No se trata de que aquel animalito se lleva sobre él todos los pecados del pueblo, sino que es algo más simbólico. Claro, acá es lo importante acá, que ahora yo digo la expiación y los pecados están en el animalito, entonces el animalito está lleno de pecados. Es simbólico, obvio que es simbólico, porque los pecados son algo espiritual que una persona dice que tiene que limpiar. ¿Qué significa que el pecado pasa al animalito? No tiene sentido, es simbólico. Hacemos el sorteo para que Dios decida cuál de los dos sale. ¿Cómo es posible que el sumo sacerdote pide por todo el pueblo? Esto, en otras palabras, es simbólico y al animalito lo mando, ahora voy a explicar, al desierto, y la simbólica es que el pecado ya se fue lejos, que ya no está más. ¿Está claro? Esa es la idea. Obvio que en verdad no es que el pecado se mueve encima de un animalito. El pecado, si lo hiciste, te arrepentís de corazón, Dios lo borra. Simbólicamente es como que lo queremos mandar lejos. Y como todo es un juego acá de tipo de sacrificios, lo mandamos con ese animalito lejos, lejos, lejos. Que no vuelva nunca más. Esa es la idea simbólica. ¿Está bien? ¿Cómo es posible, ahora pregunta el Rab, que el sumo sacerdote espíe por todo el pueblo sin que el pueblo haga nada? ¿Está bien? ¿No? ¿Para quién tiene? Para, yo tengo que hacer teyubá. Que cómo el Cohen me está espiando por mí. No tiene sentido. Yo tengo que espiar. Está bien la pregunta, ¿no? Al lugar. Entonces contesta. Tal como Rama me explicó en Leyes de Teshuvá, Ilhot Teshuvá, el vidui, la confesión de los pecados, se realiza luego que se haya arrepentido de los actos malos que realizó. De lo contrario, no puede espiar. Por lo tanto,
Si el pueblo no se arrepintió de sus malos actos que realizó, la confesión que hace el sumo sacerdote como representante del pueblo no va a alcanzar su cometido. Está claro. Ahora, está bien. Entiendo que él es el enviado para pedir perdón por el pecado que hice, pero no quita que si yo no hice teshuvá, eso no tiene ningún sentido. Obvio que se está hablando aquí que el pueblo se arrepiente de corazón de lo que hizo. Luego que el sumo sacerdote hace estas dos tareas, espiar por el santuario y por el pueblo, entonces se cambia las ropas. Hasta ahora llevaba vestido las ropas blancas, que son las que llevaba puestas para espiar. Pues lo blanco hace alusión a la pureza y a la limpieza. Además eran ropas simples, sin ningún adorno, es decir, es una actitud sumisa y de humildad. Está bien, ropas blancas de humildad, sumisa y pureza. Esa es la simbólica. Luego se coloca sus ropaces de sumo sacerdote y realiza, fíjate, las ofrendas diarias, o sea, no se anulaban. Lo que tenía que hacer todos los días, también lo tenía que hacer en Kippur. No debemos olvidarnos que las tareas que realiza en el recinto más sagrado dentro del santuario fue alguien que nadie lo vio. Representa la tarea interior que se debe hacer en el día del Kippur. El arrepentimiento interior sincero, algo interno. Pero para obtener una expiación completa, también hace falta la acción externa, hacer las cosas bien. Aquel que roba, además de arrepentirse interiormente por su acto malo, debe también corregir su acción, devolver lo que robó y cuando pase nuevamente de esta prenda, no robarla. Es por eso que el sumo sacerdote inmediatamente después de la labor de expiación realiza la tarea diaria delante de todo el pueblo. Y es por eso que ya tenía la vestimenta normal de sumo sacerdote, aquella que llevaba grabada los nombres de las 12 tribus, pues está sirviendo y realizando la labor de las ofrendas diarias en nombre de todo el pueblo. Y todo el pueblo lo está viendo. Es como que vivimos una simbólica entre lo oculto y lo que se ve, que también representa lo oculto, que uno hace una teshuvá sincera 100%, ¿está bien? Y de corazón, pero lo que se ve sería como lo que representa la acción luego de haber cambiado, ¿no? Que de verdad ahora ya no hago lo mismo. Pero acá sería como que hace todo ese servicio a la luz de toda la gente, porque el Cohen está representando a todo el pueblo. Luego que realiza todo esto, no finaliza su tarea de ese día, mira, todavía sigue, sino que ahora realiza todo lo que tiene que ver con las ofrendas específicas del día de Kippur. O sea que todavía hay otras ofrendas más. La última de las ofrendas serán Hatat y Olá. Hatat era por pecado y Olá era que se quemaba completamente. Pues estas dos ofrendas se queman completamente, como queriendo decir, también la del Hatat, como queriendo decir que nuestro servicio fue para Dios y solamente para Dios, sin tener nosotros el más mínimo provecho. O sea, habían unos corbanot que sí, que nosotros comíamos parte, ¿te acordás de los yelamim? Pero dice que en estos dos, también por pecado y también por agradecimiento o alabanza, son corbanot que se queman completamente, como diciendo, fue totalmente a Dios el tema. Nuestro servicio fue para Dios y solo para Dios. Mientras el sumo sacerdote realiza todo esto, el pueblo, entonces, ¿qué hace el pueblo? No permanece de brazos cruzados, sin hacer nada, sino que lo primero que nos mencionan los versículos 29 al 31 es lo que debe hacer el pueblo. ¿Qué tiene que hacer? Afligir sus almas, te anúen abshotejem, o sea, afligir es algo como que le doy un límite a algo corporal. Aflijo mi alma significa que a mi cuerpo, el tema estoy traduciendo alma, nafshotejem también significa cuerpo, afligir el cuerpo. ¿Cómo aflijo? ¿Qué es lo que más o menos me da un afligir? No comer y no beber. No está claro que ahí la intención, obvio que apoyando la Torah oral, estoy explicando el pasuk, habría que ver si hay algún lugar que diga literalmente que eso significa no comer ni beber, pero está claro que es eso. Está bien, afligir el cuerpo es ayuno, no comer ni beber. Tampoco pueden realizar, ahora dice, tampoco pueden realizar tareas prohibidas en ese día. ¿Por qué? Pues en este día no nos dedicamos a la parte corporal, sino a la parte espiritual. Está claro, entonces todo el límite, como en Shabbat, que no puedo trabajar, o sea, que no puedo hacer ningún trabajo prohibido, andar en auto, prender la luz. Entiendo que en Kippur tiene otro efecto. En Kippur es para concentrarme neto en el tema de Kippur. ¿Ves?
En Shabbat puedo decir, para no dedicarme a lo material, porque es un día que quiero decir que lo principal es lo espiritual, me apego a Dios. En Yom Kippur es el día del perdón. Y el tema central es que yo me meta en mi autobalance y limpie todas mis transgresiones. Para hacer esto más concentrado, dejamos de hacer esto no se puede, esto no se puede, no se puede, para que me concentre en el tema central. ¿Se entiende? Ujú. Entiendo que es para eso el límite. Tampoco puedo realizar tareas prohibidas en este día, pues en este día no nos dedicamos a la parte corporal, sino a la parte espiritual. Comer y beber es lo primordial para mantener el cuerpo con vida. También trabajar también es algo que hacemos para nuestro beneficio corporal, aunque no es tan indispensable como comer y beber. Por eso el tema de no realizar trabajos está mencionado en segundo lugar. El orden es correcto, porque el orden va de lo más propio a lo secundario. Ujú. Todo es prohibido por la Torah, pero lo más propio fue el ayuno. Por eso lo nombró primero. Además, el objetivo es para que no distraiga su atención del tema central de Kippur. No es posible que el sumo sacerdote esté espiando por él y esta persona se va a trabajar y se concentra. Digamos que está permitido trabajar, pero hay que ayunar. Entonces se desconcentra porque va a estar trabajando. Y la idea es que este día esté metido en la teshuvá, Mm. que es lo que hacemos hoy en día. ¿Qué hacemos hoy en día? Estamos todo el día en el templo, ¿no? Vamos a la sinagoga, ahora lo vamos a explicar, todo lo que hacemos. No se realizan tareas, pues no nos dedicamos a las cuestiones corporales ni nos desconcentramos del objetivo del día de Kippur, que es justamente limpiarse de los pecados. El motivo por el cual no realizamos tareas prohibidas en Shabbat es por otro motivo, no es este, es por eso que la pena es distinta. Interesante. La verdad, es lo que dije antes. El tema de por qué no hago trabajos prohibidos en Shabbat es más por un día, por decir que lo material no es lo principal y lo espiritual es lo principal. Ese es el tema. Acá en Kippur también, pero es por otro motivo. Entonces dice, bueno, pero es lo mismo, al fin y al cabo no se puede en Kippur y no se puede en Shabbat. Sí, pero fíjate que el castigo de Shabbat es más drástico que el castigo de Kippur. El castigo de Shabbat, si lo hizo a propósito y ya sabiendo, si no le importó nada, sería la pena capital, ¿no? Y muerte espiritual, pero en Yom Kippur no es pena, es muerte espiritual, no muerte material también. Mm. Porque el tema es diferente. Eso explica también por qué el castigo es diferente también. Pero Raf, solo por preguntarle, en este caso, ¿qué Sí. es Kippur y Shabbat? Entonces acá si uno violaría, estaría violando también Shabbat. Entonces, no, está Eh, bien. o sea, no, Acá, porque no, acá tendría el rigor más grave, o porque sea, también es Shabbat. la pregunta es, Pero si fuera un Kippur de un miércoles, tendría el rigor de profanó el Kippur de un miércoles, no de un Shabbat. ¿Está vale, claro? o sea, la pregunta es un poco No, acá significa que acá el Kippur también cae con Shabbat, entonces se debe respetar las dos ideas, también la idea de Kippur y también la idea de Shabbat. vale, de acuerdo. Es Y decir, si violaría, tendría el castigo máximo, Que sea si esa es tu Kippur pregunta. no alura a Shabbat, ¿no? Que sea. Claro, no, exacto. Kippur no anula Shabbat, por eso en todos los rezos de Kippur vamos a agregar lo de Shabbat. Ah, ok. ¿No? Todo, Shabbat no se anula. Nada más que se ayuna. Pero voy a agregar en todos los rezos Shabbat. Ujú. ¿Está claro? Eh, Sigo. ¿Qué diferencia hay entre expiar y purificar? Porque la Torá utilizó dos palabras. ¿Por qué agrega que debemos purificarnos delante de Dios? También dice purificar y después dice purificarte delante de Dios. El versículo finaliza diciéndonos que delante de Dios nos purificamos. Vemos claramente en este versículo que el objetivo es purificarnos. Y para ello debemos, ante todo, expiar por nuestros pecados. Y recién entonces podremos purificarnos. Veo que hay dos cosas. Una cosa es expiar y otra cosa es purificarme. No es lo mismo, ¿eh? Acorde a esto, y entiendo que el objetivo de expiarme es purificar. Acorde a esto, el versículo cobra un nuevo sentido. No se trata de que nos asegura que seremos perdonados delante de Dios, sino que nos está diciendo que nuestra purificación espiritual, o sea, nuestro arrepentimiento sincero, debe ser delante de Dios. Es decir, de aplicar delante de Dios, lo más honestamente posible. Delante de Dios como que Dios sabe todo. Y Dios sabe todo exacto lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Entonces, cuando vos estás, tenés que saber, mirá que es delante de Dios, ¿eh? No es que estás haciendo un truquito para que te perdone y después, no, Dios ve todo. Es delante de Dios. Ahora voy a explicar más el delante de Dios. De este modo, expiar por los pecados sería
quitar el pecado, limpiarlo, volver al estado antes de haber pecado. De esta manera, o sea, si con la expiación borro completamente y vuelvo al estado de antes de haber pecado, ahora vuelvo a estar en una situación de pureza, porque si es como el que el pecado no existe más, entonces estoy en pureza. Sería la consecuencia. Pureza sería la consecuencia. Como cuando no se había ensuciado. A esto se refiere la verdadera capará. En resumen, vimos que lo primero que hace el sumo sacerdote es confesar sus errores, y los de la casa de los Coanim. Pues no puede purificar otra cosa si antes no se purifica él. Luego entra y purifica el santuario. Sale y espía por el pueblo. Luego realiza las ofrendas del día. Una visión, ¿está bien? Y luego de todo eso dijimos que se espió todo, y luego que se espió todo, quedaste purificado. Pero esa expiación es completa cuando volví a mi nivel anterior antes de haber pecado. Como que se borró completamente, ¿está claro? Ahora vamos al delante de Dios. Dijimos delante de Dios porque Dios sabe todo exacto, si te estás arrepintiendo o no. Otro de delante de Dios. Una visión más profunda sobre el significado del versículo cuando dice, delante de Dios os purificaréis, tiene también que ver con el significado de Rosh Hashanah. Y acá lo conectamos con Rosh Hashanah. En realidad el día de Yom Kippur no puede estar divorciado del concepto de Rosh Hashanah. No en vano nuestros sabios cuentan desde ahí los 10 días de Teshuvah hasta llegar a Yom Kippur. En Rosh Hashanah el hincapié está en que Dios es el rey. ¿Te acuerdas? Dijimos, Rosh Hashanah es el shofar. ¿Qué es el shofar? Hashem es el rey, Hashem es el rey. Lo principal de Rosh Hashanah, reconozco el reinado de Dios. Por eso tocamos el shofar, que es lo que anuncia la presencia del rey. Yom Kippur tiene que ver con expiar nuestros errores. Muchos se preguntan, ¿por qué está primero Rosh Hashanah y luego Yom Kippur? Debería ser al revés. Primero expiamos, nos arreglamos, y luego me presento delante del rey, ¿no? ¿Por qué primero viene el tema del reinado y después expiar el pecado? Mejor que sea al revés. Si analizamos profundamente el motivo fundamental que se esconde detrás de todo pecado que cometemos, o sea, ¿cuál es la base de cualquier pecado? O sea, como que en todo pecado está el pecado en sí y hay un denominador común. ¿Cuál es el denominador común que hay en toda transgresión? El denominador común es que me olvidé del rey, ¿no? No obedecí al rey. O sea que hay un punto en común en todos los pecados. Ahí va. Es que nos olvidamos del rey. No somos conscientes o dejamos de lado que estamos delante del rey. Si lo tuviéramos presente constantemente, entonces no cometeríamos tonterías. Es por eso que en los templos, el versículo que figura sobre la pared principal, normalmente en muchos betacnés vas a ver eso, ten en cuenta delante de quién estás parado. Da difnemi ata omed, difne melech malchei amlachim, delante del rey de los reyes. O sea, es el tema que tiene que estar bien claro siempre. Sería como el objetivo de la kippah, el objetivo del tzitzit, el objetivo de la mezuzá, del tefelín, ¿no? Tener a Dios presente en todo momento. Entonces, a ver si entendís. Entonces, ¿qué significa? Delante de Dios os purificaréis. O sea, ¿cuál fue el pecado principal? El pecado principal fue que no tuviste presente delante de Dios. ¿Se entendió? O sea, si tengo el tema presente delante de Dios, no peco. ¿De qué tengo que espiar? De que no tuve presente adelante de Dios. Rosh Hashanah es el día que más me hace recordar delante de Dios. Lo tengo bien presente y me preparo 10 días y llego al día del perdón, que el tema central fue no tener presente al delante de Dios. Pero ahora 10 días delante de Dios. Entonces se borra. Este también es el sentido del uso de la kippah. Ah, mirá esto. En castellano se dice solideo, que quiere decir en nuestra mente tenemos solo a Dios. ¿No? Ah, mira. ¿Está bueno, eh? Sí. ¿Está bien? Solideo. Solamente al deo. Solamente a Dios. Interesante que la kippah se diga así en español. ¿Ah? Entonces, ahora sí se entiende por qué Yom Kippur viene después de Rosh Hashanah. Pues al recordar al rey, ahora podemos arrepentirnos por haber actuado como lo hicimos.
porque ahora me quedé claro que Dios es lo principal, el rey es lo más importante, y entonces ahora entiendo por qué estuve mal, porque no recordé al rey, de eso me arrepiento. Entonces el versículo, delante de Dios os purificaréis, podrá entenderse, debéis purificaros de no haber tenido en cuenta el estar delante de Dios. Aquel que tiene constantemente presente a Dios en su mente, entonces es muy difícil que se debe llevar por su impulso, por su orgullo, por su enojo, sino que dirigirá sus pasos solo por caminos que tengan que ver con valores verdaderos, con valores elevados, con valores espirituales. En otras palabras, actuará de la forma más pura y más correcta. ¿Verdad? Si tengo a Dios presente en todo momento, no peco. El tema es que no lo tenemos presente en todo momento. O que viene el Yetzer y tenés ganas de hacer algo que no está bien, sabés que si pensás bien, bien, te remuerde la conciencia y no lo haces. Que a veces uno no quiere pensar para hacer lo que quiere hacer. Pero si lo tiene a Dios presente, no lo va a hacer. Cuando me olvido de Dios, peco. Ese es el tema central. Muy profundo. El delante de Dios. Tener a Dios presente. Hasta aquí la clase y voy a terminar con lo que me pediste. Ok, Tengamos un resumen más o menos de lo que hacemos en el... Pará, ¿hay alguna pregunta? Contestamos, creo que contestamos todas las preguntas, ¿no? Baruch Hashem fue metódico y pum, 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 todo. Raf, Baruch Hashem. solo una cosa se nos quedó en el tintero, o al menos se me ha pasado. Azazel, ¿qué significa? Ah, muy bien. Traduzco. Azazel no es a una fuerza demoníaca o cualquier cosa, porque Dios es único y nosotros no hacemos corbán a otra cosa. Azazel era al desierto. Por esto lo expliqué así, no lo dije. Ah, Es un animal se sacrificaba y el otro se mandaba lejos, lejos. Y lo simbólico es que el pecado se va lejos, lejos, lejos. Eso era ah, lo simbólico. ok. Después, en la Torá Bealpé estaba como que había un precipicio y se tiraba del precipicio. Pero vamos al Pshat. Literal, se manda lejos, lejos. O sea, Azazel no es un nombre de algo, o hay quien piensan que es. A Ok, veces se ok, sirve a Dios y también se sirve a Azazel. Suena como Dios y el diablo. No, nada que ver. ok. Azazel era un tema geográfico Un punto del geográfico, ¿no? desierto, del Vale. desierto, O sea, hay un lejanía. punto Eso, en el desierto que se perfecto. llama Azazel y lo Claro, mandábamos es allí, como como si hubiésemos eso dicho. era. Entonces no hay ningún tema esotérico o algo raro, o que acá la Torá te revela que hay algo más. Nada que ver, no. Dios es único, Dios existe, perfecto. Y aquí al animalito lo mandás lejos, lejos, como diciendo, el pecado ya se alejó completamente de mí, ya no está más. Esa es la idea. Muy bien. El orden de Yom Kippur, ¿está bien? Sí, Hoy, este año que va a caer en Shabbat, o todo Kippur normal. Siempre empieza, primero hacemos se reza el rezo de Minjá, se hace más tempranito, en la sinagoga. Cosa que se reza en Minjá antes de la comida. Después comemos bien, una comida festiva, no es una comida de luto como Tisha B'Av, comida festiva, porque voy a entrar en el día del perdón, es un día sagrado. Vamos a la sinagoga, los sefaradim acostumbramos también, no sé, a rezar con el talit, nunca, a la noche también. Entonces ah, vamos con el talit. mm, Si es antes de la salida del sol, decimos la bendición, y empieza el rezo de Kippur con el Kol Nidre, que es ok, parecido a una anulación de promesas, y que se hace, que cualquier yudí puede entrar, y todos venimos a pedir perdón a Dios. Así se inaugura el día de Yom Kippur, se sacan 3 Sefer Torah, y se dice la bendición de Shehianu. Siempre que empieza una fiesta se dice Shehianu. A veces lo decimos en el Kiddush. Esta vez lo decimos, como es un día de ayuno, en los 3 Sefer Torah que se sacan. Inmediatamente después de eso empieza el rezo de Arbit. El Arbit no es largo, es más cortito. Depende de Ashkenazim, Sefaradim, el rezo. ¿Está bien? Y ya nos volvemos a nuestras casas. En algunos lugares hacen clases de Torah, algún estudio para estudiar Torah. Y muchos lugares en Israel hacen tefilá tempranito. Entonces se va a dormir temprano, porque la tefilá de Kippur va a ser larga. Pero algunos empiezan igual a las 9 y bueno, si va a ser a las 9 va a terminar a las 3 a las 4. Que no va a tener mucho descanso a la tarde, porque en Israel estamos ya horario más de invierno. Si va a empezar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, van a terminar a las 12. Y ahí se van a descansar 2 horas y media, 3, a la casa. ¿Está bien? Al otro día es el rezo de Shaharit, ¿está bien? De Yom Kippur, se debe agregar todos los temas de Shabbat. Eh, la amidad no es como la amidad larga de Rosh Hashanah, que es la amidad más larga que leímos en Musaf, sino la amidad de Kippur es más normal, corta,
Lo que hace que sea más largo es que en la repetición se lee todo el servicio de lo que se hacía en Yom Kippur. Y eso hace que tenemos la mitad de Shacharit, y eso más o menos, creo, si no me equivoco, se hace en Musaf. En la mitad de Musaf, no me acuerdo si es en Shacharit o Musaf, creo que en Musaf se lee en la Amidá, no en la individual, en la que hace el Hassan, todo lo que se hacía en el Bet HaMikdash. Y ahí se abre el Ejal, y tenemos varios lugares que nos prosternamos a Dios a tierra, como se hacía en el templo. Hay que llevar alguna alfombrita o algo, porque está prohibido apoyar la cabeza sobre el piso, sobre la cerámica. Entonces, pero si hay una toalla o algo, solamente en el Bet HaMikdash se podía hacer. Pero hoy en día puedo prosternarme de cabeza ante Dios, pero tiene que haber alguna lona o algo que... Eso es algo para diferenciar cómo era cuando estaba con el templo. ¿Está bien? Pero Vale. bueno, nos prosternamos ahí varias veces en el servicio que el Cohen Gadol entraba en el templo y decía el nombre propio de Dios, y ahí todos nos prosternamos y decimos, Baruch, Shem, Kevod, Malhutó, Leolam Baed, en voz alta. Bendito sea el nombre de Dios glorioso. Bueno, ahí está todo el rezo de Arvit, no, Shacharit y Musaf. Los sefaradín tenemos Slijot en todos los rezos. Ashkenazim no tienen en todos. Los sefaradín, en cada rezo tenemos Slijot además. Eso hace que sea un poquito más larga la tefilá. No vamos a descansar. Si uno puede estudiar Torah, a mí me gusta, me encuentro con algún compañero y estudiamos Torah también. Descansamos un poquito, volvemos para Minja. Y ahí viene el rezo de Minja. En el rezo de Minja también, no dije, a la mañana se saca el Sefer Torah, obvio, y también en Minja se saca el Sefer Torah y se lee. En el Minja leemos el libro de Yonah, Ujú. un libro del Tanaj, muy interesante para estudiar y profundizar por qué los sabios quisieron que se lea en Kippur, y tiene que ver con la Teshuvá de Nínive. O sea, lo que Dios espera de nosotros es que nos arrepintamos de corazón por todos los pecados. Y si nos arrepentimos, Dios perdona. Es lo que pasó en Nínive. Leemos el libro de Yonah y, a diferencia de todas las fiestas, tenemos una quinta tefilá Ujú. que se llama Neilá. Cuando digo quinta tefilá es que hay amidá. Tenemos la oración en silencio. Otra amidá de Neilá. Neilá significa cuando se están cerrando los portones del cielo. Ujú. La última. Y ahí Ujú. también pedimos con clemencia y misericordia que Dios perdone todos nuestros pecados. Terminamos el Neilá y así se termina Yom Kippur. El Hazán, para avisar que ya estamos el día terminando el Yom Kippur, toca el shofar. Ujú. No es misma de la Torah ni de Rabán, así se anuncia como que va a terminar Kippur, toca el shofar. Y normalmente todos nos quedamos en la sinagoga para rezar el Arbit de normal, porque terminamos Kippur. Ya no decimos más Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, como venimos diciendo toda esta semana. Ujú. Y normalmente se hace Birkat Levaná, la bendición que decimos cuando todos los meses, cuando se ve la luna nueva, que no es una bendición a la luna, es una bendición a Dios, agradecer a Dios que tengo un mes más de vida, pero se ve con la luna. Se deja normalmente para Kippur, pero se puede hacer antes, de verdad. Pero se deja ahí, terminando Kippur, ahí nos volvemos a nuestras casas y hacemos la Abdalá, que en este caso va a ser la Abdalá, también porque termine Kippur y también porque termine Shabbat. Luego de la Abdalá, que normalmente se hace solamente con vino, la bendición de la Abdalá y una vela, que dejé desde antes de Shabbat, hay que dejar una vela de 48 horas, y con esa velita hacemos Meoreaesh, hacemos la Abdalá y ya está. Y ya hacemos la comida, normalmente en familias se reúnen en familias para cortar el ayuno, y cortamos el ayuno con una comida normal, muchas cosas ricas normalmente se pone, lo que quiera cada uno. Y ahí ya terminamos Kippur y ya nos concentramos en la fiesta de Sukkot, la Ujú. que viene después. Que muchos Perfecto. empiezan ya a armar la azúcar Ya, inmediatamente después de la comida de equipo. Pero se ya. puede armar desde ahora y se puede armar después. Aquí ya están reservando los sitios en el Ya están parque. reservando lugares para cada uno para tener su propia azúcar. Muy lindo. Bueno, me parece que Baruch Hashem fue completa porque pasamos por todo el tema, desde la Torá a también a todo lo que hacemos práctico. Obvio, el tema central de Yom Kippur, arrepentirnos de corazón de todos los pecados que hicimos, pedirle perdón a Dios. Si hay algo con una persona, tengo que primero arreglarme con la persona, pedirle perdón, si no Dios no me perdona, y después también pedirle perdón a Dios. Y ahí y estar limpios y empezar un nuevo año y besar a Tashem,
que seamos inscriptos en el libro de la vida, y Besat Hashem que sea bueno para Israel, que termine la guerra, que los enemigos desaparezcan completamente y que Amén. tengamos un buen año. Muy Amén. bien. Muchas gracias. Un abrazo grande. Amén. Entonces, bueno, tengamos un buen Kippur y Shabbat Shalom también, porque también es Shabbat. Amén. Bye. Bye. Saludos.